Les voy a platicar la historia de un personaje fuera de serie. En vida contribuyó mucho a lo que podríamos llamar hoy la primera fase de modernización de la ciudad, que incluso todavía era llamada villa en los tiempos en que él llegó para quedarse. Ingeniero, constructor, amante de la música y de la literatura, este hombre dejó muchas huellas en la tierra que él tanto quiso y a la que le dejaría una familia. Y como la historia muchas veces es muy injusta, hoy muy poco se sabe de él. No hay una calle, ni un monumento, ni siquiera una placa en su memoria. Su nombre, Ernesto Alberto Barton Mason, un personaje fuera de serie. Los ingleses llegaron a México en 1823, en el siglo XIX. Se enamoraron, tuvieron descendencia. Los nuevos anglo-mexicanos fueron hombres y mujeres que conocieron y que amaron a su nueva patria, México, compartiendo y siendo partícipes del florecimiento en todas las actividades del ser humano, arte, industria, negocios, educación, así como otros. Salamanca, Guanajuato no estuvo exento de ello y se avecinó un hombre que fue protagonista del despertar de Salamanca, el ingeniero Ernesto Alberto Barton Mason, un constructor que con sus construcciones excepcionales modeló una ciudad con su magnífico trabajo. Junto a él, su esposa María Luisa Fernanda Gertrudis Moreno Virgen, una salmantina culta, educada, católica de finos modos y una bella soprano amante de la música. Luisa y Ernesto unieron sus vidas el 8 de enero de 1881 en el templo de San Agustín. Ernesto tenía 27 años, María Luisa tenía 23. El ingeniero Ernesto Barton, hijo de padres ingleses, nació en Tacubaya, Ciudad de México, en 1854. Estudió ingeniería mecánica civil, llegó a Salamanca en 1880 y su llegada no fue por casualidad. Fue contratado por Felipe y Franco Parkman, inversionistas que encomendaron a Ernesto el tendido de vía férrea que conectaría la ciudad de Celaya con Irapuato, iniciando labores en 1878. Cuenta la historia que Ernesto supervisaba a caballo la obra a la cual le había sido encomendada. Daba la experiencia que tenía en el terreno de la vía férrea, pues este mismo habría participado en el tendido de vías en el trayecto de Veracruz a México años atrás. La reputación de Ernesto le valdría el reconocimiento y la confianza de algunos inversionistas, los cuales le encomendarían varias obras a construir en un pueblo que poco a poco comenzaría a florecer como ciudad. La familia Moreno Virgen, doña Antonia Virgen y su esposo Tomás Moreno, eran padres de Luisa y sus hermanos. Tenían un hotel llamado San Agustín, justo en lo que hoy son los cimientos del Hotel María Teresa. Una bella casa clásica en el centro de Salamanca, de aquellas bonitas y originales vistosas casas en el centro, de techos altos, con sus esquinas y contornos en las puertas terminados en cantera, de 2 plantas y con una bella fuente en el centro de esta bella casa que fungía como hotel en la parte superior y donde era el hogar de la familia Moreno en la parte baja. Esa bonita casa con sus bonitas puertas de madera, columnas y arcos con plantas y macetas decorando con ladrillo el piso de aquel patio. Aquel lugar vio entrar por primera vez a Ernesto Barton un día de 1880, llegando a hospedarse en aquel clásico hotel, en donde cruzó miradas con Luisa por primera vez, y según la crónica, pareció amor a primera vista. Ernesto y Luisa comenzaron a traerse el uno al otro. La elegancia y los buenos gustos de ambos lograron la química perfecta para convivir y al cabo de unas semanas a enamorarse. Luisa, una bella y muy talentosa joven quien estaba tan entregada a la música, una señorita que nació con el don del canto, y según la historia, cantaba ópera en algunos teatros de la Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, Mazatlán, Celaya, así como algunos otros lugares. En su casa no era la excepción. Ernesto, decidido a casarse con Luisa, fue a pedir su mano en compañía del padre Vicente Bustos. Ambos acudieron a aquella casa ubicada en la calle de la Victoria, hoy calle Juárez, y esquina del Ratón, hoy Vasco de Quiroga, para platicar con sus padres de Luisa y pedir posteriormente su mano. Aquí cabe mencionar que Luisa no se encontraba en casa esa tarde. Aquella visita había llegado con demasiada sorpresa y dejó atónitos a los papás de Luisa. Ella misma quedaría muy sorprendida de tan pronta decisión que quedó también atónita y sin palabras. Ella realmente quería ser una soprano, era joven y bella, talentosa y educada, quería incursionar en el mundo del canto y la ópera. Aún tenía muchos sueños y proyectos por delante, pero amaba muchísimo a Ernesto, así es que no tardó tanto en darle el sí. A las 8 de la mañana del 8 de enero de 1881, Luisa y Ernesto se casaron. Se casaron en aquel dorado templo de San Agustín.
Tuvieron una muy bonita boda con mucha música, comida, canto, baile, tan así que quedaría marcado como un bonito evento en el centro de la ciudad. Una elegante boda que había sido todo un suceso. Tan pronto como se casaron, se mudaron a vivir a Celaya, pues Ernesto había comprado una casa grande, colonial, en la calle Tapia del Carmen número 41, con un amplio jardín en el centro y una fuente de cantera rosa. Una casa amplia con un lugar para una bonita cocina, habitaciones lujosas que al cabo de una semana se irían amueblando con finos detalles en sus interiores. Una amplia sala con enormes ventanas, unos cómodos sillones, una lujosa mesa de centro con adornos de plata y porcelana, los candelabros en la pared, algunas esculturas griegas y las cortinas tejidas a mano, le daban ese toque acogedor a esa sala donde descansaban y recibían a sus visitas. La biblioteca de Ernesto y Luisa, con muebles acordes a sus gustos y necesidades, una amplia mesa para dibujar los proyectos que Ernesto tenía por delante y su elegante escritorio, con un tablero revestido en piel, cajones rematados en bronce y su silla del mismo estilo con un asiento acoginado. Ernesto disfrutaba mucho del aroma y del sabor del tabaco en su pipa y algunos puros que guardaba en el cajón de aquel lujoso escritorio. La inspiración y los proyectos de Ernesto siempre estaban rodeados de aquel aroma a tabaco. Los proyectos y la vida laboral de Ernesto proliferaban. Cada vez era más recurrido y estaba cada vez más empeñado en realizar sus obras, desde el tendido de las vías hasta la primera estación de la década de 1880, cuando también fue contratado para armar una locomotora. La primera locomotora armada completamente en el estado de Guanajuato, y sí, aquí en Salamanca. A esa dicha locomotora que Ernesto había construido con la ayuda de un reconocido mecánico salmantino llamado Lino Castillo, se le había llamado coloquialmente como el nombre de El Juguetote, y la historia cuenta que a un campesino por ahí se le ocurrió la genial idea de ponerle el apodo de La Burrita. Esto por el silbato de la locomotora, que al accionarse su sonido parecía al de un burrito. Este pequeño tren se inauguró el 16 de septiembre de 1880 como parte del proyecto Ferrocarril Central de Celaya, Salamanca, Irapuato. A dicha inauguración asistieron muchas personas entre políticos, empresarios, y en Salamanca mucha gente celebró con algarabía la llegada al fin del ferrocarril. La espera había terminado. Ahora los trenes abrían su paso por Salamanca. Aquella villa de Salamanca de la década de 1880 le traería muchísimas sorpresas a Ernesto, quien sería el personaje indicado para realizar el primer teatro de Salamanca. La cultura musical, artística y teatral de Salamanca era ya muy notable en la villa, la cual necesitaba de un recinto apto y adecuado para las obras teatrales, las zarzuelas y para las personas que degustaban del canto y de las artes. Es aquí donde Ernesto y Dionisio Catalán son contratados por una sociedad de accionistas salmantinos consolidada por iniciativa de un señor llamado Victoriano Gasca. Varias personas, ciudadanos interesados en el proyecto, distinguidos salmantinos que, respaldados por el ilustre gobernador del estado, Joaquín Obregón González, impulsaron la creación del Teatro Juan Valle, dando inicio a su construcción en 1882. La inspiración de Ernesto era su esposa, a la cual le dedicaría este recinto, pensando en que algún día ella podría cantar en un lugar como este en su máximo esplendor. Los meses pasaron. Luisa y Ernesto viajaban frecuentemente de Celaya a Salamanca para revisar las obras que Ernesto tenía en construcción. Pasaban a la casa de los padres de Luisa y disfrutaban de la buena música y de la comida y de aquellos gratos momentos tan memorables en el recuerdo. En casa de los Moreno se sentía el buen gusto por la música en el ambiente, y un día, para el día de cumpleaños de Luisa, Ernesto le regaló un piano en su casa de Celaya, pues Luisa había tomado clases con el maestro Teófilo Araujo, de quien aprendió muchísimo al tocar instrumentos. En casa por las tardes se escuchaban los dedicados dedos de Luisa haciendo música. Como si fuera uno de los proyectos más grandes de Ernesto y Luisa, el 16 de mayo de 1883 nace Juan Nepomuceno Ernesto Alberto Barton Moreno, el primogénito de la familia Moreno Virgen. La llegada de Ernestito le dio mucho más alegría a la casa. Tuvo una muy esperada bienvenida por familiares y amigos allegados a la familia,
Entre juguetes, risas, llantos, travesuras e hiperactividad, Luisa estaba completamente envuelta en el papel de ama de casa. Las tertulias y reuniones con los amigos y familiares continuaban con ese ambiente elegante, en aquellas veladas acompañadas de canto, de comida y de buenos vinos. La vida era muy próspera dentro de la familia Barton. Eran tiempos de abundancia y de proyectos en la familia. Ernesto tenía mucho más trabajo por delante y cada vez era más reconocido por su talento, su elegancia y su dedicación. La suerte estaba de su lado. El 3 de mayo de 1886 nacería una linda y tierna niña de pelo rubio y ojos azules, y de una delicada tez sonrosada, la cual se bautizaría como Luisa Barton Moreno. Para Ernesto Barton, ella sería la niña de sus ojos. Ernesto Barton, después de haber viajado tanto tiempo, al fin encontró su hogar. Tenía la casa que quería, tenía la esposa que deseaba y a la familia que tanto esperó. Los años irían pasando. La familia Barton disfrutaba mucho de su casa y de las visitas a casa de los padres de Luisa, así como a las instalaciones de los Pacman, que hacían en su mansión en Guanajuato unas tremendas fiestas, a lo cual siempre se trasladaba la familia Barton en tren. Los niños crecían y se divertían, disfrutaban de los regalos que a ellos les hacían, como el famoso trenecito que se le regalaría a Ernestito, muy parecido a la locomotora que su padre había armado, el cual era su tan mencionado juguetote. Aproximadamente en los años 1830 ya se había forjado la idea y el lugar donde debería de levantarse un nuevo templo al lado del antiguo templo expiatorio. Es hasta la década de 1880 que algunos distinguidos personajes salmantinos con buenos recursos hicieron donativos para comenzar el tan apreciado proyecto. Entre estas personas se encontraban doña Emeteria Valencia, quien era una acaudalada empresaria salmantina, quien también era una gran amiga de Ernesto y Luisa. A doña Emeteria Valencia se le distinguía por su gran labor altruista y que hacía donativos para causas nobles. En 1887 se le ofrece el proyecto al ingeniero Barton, quien ofrece un diseño inspirado en el célebre templo de Nuestra Señora del Carmen de Celaya, Guanajuato, la cual fuera obra del reconocido don Francisco Eduardo Tres Guerras. El diseño para construir la torre en un estilo neoclásico fue muy bien aceptado y es entonces que se comienza a construir el 12 de mayo de 1888. A Ernesto Barton lo esperaba un proyecto más. Hasta lo que bien eran las últimas 2 décadas de 1800, Salamanca solo tenía como medio de transporte a las canoas para oficialmente atravesar el imponente y majestuoso río Lerma. Fue hasta el gobierno estatal de Manuel González que se proyectaría la colocación del primer puente de Salamanca, un puente férreo, y este sería Ernesto Barton el encargado de realizar tan aventurada y osada obra. La fábrica La Metallurgique de Bruselas, Bélgica, envió 6 plataformas de rieles, con una cantidad de 3.200 rieles, 1.100 bultos de planchuelas de fierro, 123 cajas de tornillos con tuercas, con un peso aproximado de 619.970 kilos, y se termina en septiembre de 1889. Siendo así el primer puente negro que conectaría Salamanca con Valle de Santiago hasta llegar a Jaral del Progreso. Al centro de la foto, Ernesto Barton y Ernestito, en la inauguración del puente Manuel González en 1889. Es el año de 1890. Los proyectos de Ernesto iban viento en popa. Algunos trabajos presentaban retrasos por cuestiones económicas o de mal tiempo. La torre del nuevo templo del hospital, el teatro, se estaban dificultando un poco en sus avances. El puente recién terminado tenía que sufrir una adaptación ya que se estaban implementando vías nuevas, más anchas en todo el país para recibir a nuevas máquinas más grandes. Esto tenía un poco molesto y estresado a Ernesto. Parecía que era el presagio de algo más fuerte que tarde o temprano se vería venir. Pero Ernesto, con una carrera tan brillante, tan joven y echado para adelante, no se rendía tan fácil y podía con cualquier reto que se le pusiera enfrente. ¿Qué podría salir mal? Luisita enfermó gravemente. Luisa y Ernesto tomaron la decisión de dejar su casa en la villa de Celaya e ir a vivir a la villa de Salamanca, a casa de los padres de Luisa. Ahí, los cuidados esmerados a la niña se propagaban durante las 24 horas del día. Luisita enfermó de difteria.
una mortal epidemia que atacó sobre todo a los niños. La aislaron y se prohibieron las visitas, solo su madre la atendía extremando precauciones. El médico la visitaba todos los días, pero ya no había mucho que hacer. Solo aligerar su agonía, calmar su dolor. Con el arma desgarrada, Ernesto y Luisa veían poco a poco la fragilidad de la vida de Luisita. La niña finalmente murió. Ernesto y Luisa no podían creer lo que estaban viendo ante sus ojos, perder a ese entrañable y tan bonito angelito que la vida les había prestado. Ernesto la abrazó a su niña y lloró con su alma inconsolable, con el sentimiento infeable de perderla, su pequeña niña, la que hacía poco caminaba y corría por toda la casa persiguiendo a Ernestito. Luisita había muerto a las 6 de la mañana. No la velaron, la sepultaron esa misma tarde en el panteón del templo de San Gonzalo. La procesión fúnebre unía a la familia, amigos, vecinos y compañeros de una sola alma. Acompañaron hasta su última morada a Luisita. Era un angelito llevado al cielo por su ángel de la guarda. El ataúd estaba a punto de ser colocado en la fosa cuando Ernesto lo abrió para ver a su hija. Pese a las recomendaciones de no hacerlo, Ernesto no podía dejar ir a su angelito así nada más sin antes besarla y abrazarla y decirle lo mucho que la quería. Pasaron unas cuantas semanas y Ernesto se notaba completamente desconsolado. Su semblante había cambiado, estaba tirado en cama y parecía estar muy enfermo. Fue cuando se dieron cuenta de que se había contagiado de la enfermedad de difteria. Y en una tarde de 1890, finalmente Ernesto Barton falleció. Su cuerpo fue sepultado junto a Luisita en el panteón del templo de San Gonzalo, con su elegante chaqueta de piel marrón, su camisa blanca, su pantalón de montar y sus botas con las que recorrió tantas veces las construcciones de sus proyectos. Ahí quedó el cuerpo de un hombre que falleció y que se convirtió en leyenda. Ernestito y Luisa quedarían solos para enfrentar una nueva vida. Luisa, al tener esa tristeza en el alma, vestiría de negro la mayor parte de su vida. Ahora su esposo no estaba. Le tocaría a ella asistir a la inauguración del Teatro Juan Valle en 1893 y el Señor del Hospital, inaugurado en 1924. Ernestito con los años padecería una terrible enfermedad psicológica, la cual desde muy temprano lo aislaría del mundo, quedándose en casa desde la adolescencia hasta su vida adulta. Sin poder salir a la calle, estaría al cuidado siempre de su madre. Tristemente, él moriría en Guadalajara de casi 60 años, donde era atendido de aquella inseparable enfermedad. Meditando esta historia, es inevitable pensar, ¿dónde quedarían aquellos sueños? ¿Dónde quedaría aquella familia que tendría todo un futuro por delante? ¿Dónde quedaría aquella máquina? ¿Dónde quedaría aquel teatro? ¿Dónde quedaría su puente? ¿Qué pasó? ¿Por qué aquellos sueños se fueron esfumando como aquella voz tan angelical que Luisa tenía que con el tiempo se iría apagando? La casa se quedó triste y al paso de los años se vendió. Una familia de época que se perdió en el tiempo, pero no en el alma salmantina, no en el pensamiento de aquellos que podemos platicar su historia. La historia de Ernesto Barton es una de esas historias que nunca deberían de perderse. Por el contrario, deberían de rescatarse y difundirse en una materia escolar de la historia de la ciudad. Es uno de esos célebres personajes ilustres olvidados y que nunca se le ha dado el reconocimiento que se merece. En los años 60 del siglo XX, el cuerpo de Ernesto Barton fue exhumado de su morada en el templo de San Gonzalo, en aquella que había sido su última morada. Las condiciones de aquel terreno permitieron sacarlo prácticamente momificado, y hoy en día se encuentra en una conocida preparatoria dentro de una vitrina. Al día de hoy, seguimos esperando que su cuerpo sea dignamente sepultado. No existen culpas, no existen culpables, es la historia que lo ha olvidado. Solo existe el deseo de que a este célebre personaje le sea realmente otorgado el lugar que se merece. Un monumento en el cual esta y las generaciones futuras reconozcan la vida y obra de este célebre e importante personaje que dio su vida por una ciudad a la que tanto quiso y a la que tanto le entregó. En paz descanse el señor Ernesto Alberto Barton Mason, el ingeniero olvidado.